Oración por guía divina. Muéstrame el camino, Señor. Padre amado, fuente de toda sabiduría y verdad, me presento ante ti con el corazón abierto y la mente dispuesta. Tú conoces mis pensamientos antes de que los exprese. Sabes lo que anhelo y lo que temo, lo que callo y lo que no comprendo. Por eso hoy, con humildad, te pido, guíame, Señor. Muéstrame el camino correcto, aquel que lleva a tu propósito, no al mío, a tu verdad, no a mi conveniencia. A veces me encuentro en encrucijadas donde mis ojos no distinguen la luz del camino. El ruido del mundo me confunde, la prisa me ciega, y mi corazón se llena de dudas. Por eso necesito que seas mi brújula, mi faro, mi norte seguro. No quiero moverme sin tu dirección, porque cada paso fuera de tu voluntad es un paso hacia vacío. Enséñame, Señor, a escuchar tu voz por encima de mis pensamientos. Que no me muevan las emociones, sino la fe. Que no me guíe el temor al error, sino la certeza de tu presencia. Haz que mi corazón se sintonice con el tuyo, como una antena celestial que capta la frecuencia del Espíritu. Dame discernimiento, Dios mío, discernimiento para reconocer cuando hablas tú y cuando habla mi ansiedad. Discernimiento para distinguir lo que parece bueno de lo que verdaderamente es de ti. Discernimiento para no dejarme arrastrar por las apariencias, sino por la verdad que solo el Espíritu revela. Dirige mis pensamientos, mis palabras y mis decisiones. Si debo avanzar, confirma mi paso. Si debo esperar, dame paz en la pausa. Si debo cambiar de dirección, dame humildad para aceptar tu corrección. No permitas que la necedad o el orgullo me hagan perder tu voz. Y si alguna vez me aparto del rumbo, que tu Espíritu Santo me redireccione suavemente, como un pastor que guía a su oveja extraviada. Padre, reconozco que no sé lo que me conviene. Reconozco que muchas veces he tomado caminos por impulso, por miedo, por deseo, y he terminado herido. Por eso hoy decido entregarte el mapa de mi vida. Tú eres el arquitecto de mi destino, el diseñador de mis días, el autor y consumador de mi fe. Guíame con el mismo amor con que guiaste a Abraham, con la sabiduría con que hablaste a Moisés, con la claridad con que dirigiste a Samuel, con la ternura con que acompañaste a David. Quiero que cada paso que esté dentro de tu plan, aunque no lo entienda completamente. Enséñame a confiar cuando no vea la meta, a caminar cuando no haya señales, a creer cuando todo parezca incierto. Recuérdame que tú no siempre me revelas el camino completo, sino solo el siguiente paso, porque la fe se construye paso a paso, no con certezas humanas, sino con obediencia divina. Señor, ilumina mis caminos con tu palabra, que sea lámpara a mis pies y luz a mi sendero, que cuando el mundo me ofrezca atajos, yo elija el camino estrecho que lleva a la vida. Que cuando otros corran sin dirección, yo aprenda a esperar tu tiempo. Que cuando el silencio parezca ausencia, yo entienda que en el silencio hablas más claro. Padre, si mis planes no son los tuyos, deshazlos. Si mis metas no honran tu nombre, cámbialas. Si mis pasos no van hacia donde quieres llevarme, deténme, aunque duela, porque prefiero una herida de tu corrección que una victoria fuera de tu propósito. Guía mi corazón, oh Dios. No permitas que se endurezca por decepciones ni que se nuble por deseos que no vienen de ti. Límpiame de toda intención egoísta, de toda búsqueda de reconocimiento, de toda ansiedad por controlar lo que solo tú puedes manejar. Enséñame que la verdadera dirección comienza cuando el alma se rinde. Tómame de la mano, Señor. Condúceme por sendas de justicia, por caminos de paz. Haz que cada puerta que se abra sea la correcta, y que cada puerta que se cierre sea una bendición disfrazada. Guárdame de tomar decisiones impulsivas, de hablar sin pensar, de actuar sin orar. Que cada elección esté acompañada de tu consejo y sellada por tu voluntad. Oh Espíritu Santo, guía mis pensamientos cuando planifique, mis palabras cuando aconseje, mis pasos cuando avance. Hazme sensible a tu dirección incluso en los detalles más pequeños. Que mi rutina no me haga olvidar que cada día es una oportunidad de seguir tus huellas. Y si alguna vez me desoriento, que mi alma recuerde que el camino no es un lugar, sino una persona, Cristo, el camino, la verdad y la vida. Amado Padre, si me llevas por caminos que no entiendo, dame la fe para no pedir explicaciones, sino confiar en tu corazón. Si me haces esperar, enséñame a hacerlo con propósito, sabiendo que el silencio no es castigo, sino preparación. Y si me haces retroceder, ayúdame a entender que a veces retroceder no es perder, sino corregir el rumbo hacia una victoria más grande. Porque mi vida sin tu dirección es un viaje sin destino. Mi esfuerzo sin tu consejo es trabajo en vano. Mi sabiduría sin tu luz es confusión. Por eso hoy, delante de ti,
Renuncio a ser mi propio guía, y decido seguir la voz del Espíritu, aunque me lleve por caminos que no esperaba. Hazme dócil, Señor, no débil, obediente, no ciego, valiente, no imprudente. Enséñame a moverte no solo con palabras, sino con pasos, y que cada vez que dude, mira atrás y vea cuántas veces me guiaste sin que yo lo notara. Enséñame a entender tus caminos. Padre Celestial, hoy no te pido solo que me muestres el camino, sino que me enseñes a entender el porqué de cada paso. Porque muchas veces he querido correr sin comprender, avanzar sin escuchar, decidir sin esperar. Y he aprendido, Señor, que no siempre la prisa es progreso, ni el movimiento significa dirección. Tú, que conoces los pensamientos antes de que nazcan, sabes que mi alma anhela hacer lo correcto, pero muchas veces mi entendimiento es limitado. Por eso hoy me postro ante ti, no para que cambies mis circunstancias, sino para que moldees mi percepción. Quiero ver las cosas como tú las ves, sentir lo que tú sientes, entender lo que tú entiendes. Guíame, Señor, no solo por caminos seguros, sino también por los caminos que transforman. A veces me llevas por lugares que no comprendo, por temporadas que parecen oscuras, por sendas que no tienen lógica. Pero al final descubro que eran caminos de enseñanza, donde aprendí a depender más de ti y menos de mí. Enséñame que la guía divina no siempre viene con claridad, sino con paz. Que la señal más segura de tu dirección no está en los milagros externos, sino en la serenidad interior. Esa paz que calla las dudas, que aquieta el alma y que susurra. Estoy contigo, hijo mío. Espíritu Santo, sé mi maestro interior. Revela lo que el mundo no puede mostrarme. Háblame en los susurros del alma, en los silencios del corazón, en los pequeños detalles de cada día. No quiero depender de señales visibles, sino de tu voz invisible. No quiero que mi fe se base en coincidencias, sino en comunión. Si alguna vez me confundo, recuérdame que el propósito no siempre se entiende al principio, que muchas veces el proceso parece caos, pero en tu diseño todo tiene sentido, que las lágrimas que derramo hoy regarán los frutos que mañana veré florecer, y que incluso los caminos que parecen equivocados pueden llevarme justo donde tú querías que llegara. Padre, líbrame del orgullo de querer tener siempre la razón. Hazme humilde para aceptar tu corrección y sabio para no resistirla. Guíame no solo en los grandes planes, sino también en los pequeños detalles, porque a veces el desvío más peligroso comienza con una decisión aparentemente insignificante. Enséñame a reconocer cuándo debo actuar y cuándo debo quedarme quieto. A veces quiero abrir puertas que tú cerraste, insistir donde ya dijiste basta, o quedarme donde ya no debo estar. Por eso te pido, Señor, que tu espíritu me alerte cuando me acerque a un camino sin propósito, que sople suavemente sobre mi conciencia cuando algo no provenga de ti. Guía mis conversaciones, Señor, que no hable sin propósito ni calle por temor, que mis palabras construyan puentes, no muros, que sean semillas de esperanza, no espinas de discordia. Dirige mis pensamientos, para que no se extravíen en escenarios imaginarios que me roban la fe. Padre, cuando llegue el momento de decidir, que mi corazón esté tan alineado contigo que mi elección sea la tuya. Que no tenga que forzar las cosas, porque lo que viene de ti fluye con paz. Y si algo me produce inquietud constante, enséñame a reconocerlo como una señal de tu espíritu diciendo, no es por ahí. Oh Dios, enséñame a vivir guiado por convicciones, no por emociones, a obedecer aunque no sienta, a confiar aunque no entienda, a avanzar aunque no vea. Porque sé que la verdadera guía divina no se trata de ver el mapa completo, sino de caminar tomado de tu mano. Si me llevas por el desierto, no permitirás que me falte el maná. Si me guías por el valle, tu vara y tu cayado me sostendrán. Si me conduces por la tormenta, tu voz calmará los vientos. Y si me haces pasar por fuego, sé que no me consumiré, porque tu presencia irá conmigo. Espíritu Santo, que cada decisión esté precedida por oración. Que cada proyecto comience con tu aprobación y cada paso se apoye en tu consejo. Guía mis emociones, para que no me gobiernen. Guía mis pensamientos, para que no me confundan. Guía mis palabras, para que no hieran. Y guía mis pasos, para que no tropiecen. Hazme sensible a tu voz incluso en lo cotidiano, en la mirada de alguien que necesita ayuda, en una oportunidad inesperada, en una puerta que se cierra, en un silencio que corrige, en un sueño que despierta propósito. Hazme entender que tú hablas no solo desde el cielo, sino también a través de la vida misma. Padre, enséñame a no adelantarte, a no correr cuando tú me pides quietud, ni detenerme cuando tú me dices avanza.
Hazme caminar al ritmo de tu espíritu, con el paso firme de quien no depende de la vista, sino de la fe. Dame la serenidad de quien confía en tu calendario, no en el suyo, porque sé que tu tiempo es perfecto, que nada llega tarde ni antes, sino exactamente cuando el alma está lista para recibir. Hazme comprender que cuando retrasas algo, no estás negándomelo, sino preparándome. Que cuando detienes un plan, no estás castigándome, sino protegiéndome. Y que cuando algo se cae, no es el fin del camino, sino el comienzo de uno mejor. Guía mis relaciones, Señor. Rodéame de personas que me acerquen a ti, no que me distraigan de tu propósito. Y si debo alejarme de alguien, dame sabiduría para hacerlo en paz, sin resentimiento, sin culpa, sin rencor. Enséñame a valorar a quien viene de ti y a soltar a quien no pertenece a mi temporada. Oh Padre amado, si alguna vez mi corazón se confunde, recuérdame que tu guía nunca busca mi comodidad, sino mi crecimiento. Que la verdadera dirección no es hacia donde todo parece fácil, sino hacia donde todo se vuelve eterno. Guíame no al éxito pasajero, sino al propósito eterno. No a la fama, sino a la fidelidad. No a la aprobación del mundo, sino al agrado de tu corazón. Porque mi mayor deseo no es llegar rápido, sino llegar contigo. No quiero caminar adelante de ti, ni detrás de ti. Quiero caminar a tu lado, paso a paso, decisión tras decisión, día tras día, hasta que cada sendero de mi vida se convierta en un reflejo de tu voluntad perfecta. Muéstrame el camino de mi propósito. Señor mío, luz de mi alma, brújula eterna de mi destino. Hoy vengo a ti no como quien pide una señal, sino como quien rinde su voluntad. He comprendido que no necesito saber a dónde voy, si sé con quién voy. No necesito entender el mapa, si quien lo dibujó camina a mi lado. Por eso hoy no te pido certezas, te pido comunión. No te pido respuestas inmediatas, te pido presencia constante. Porque, Padre amado, me doy cuenta de que más importante que llegar es caminar en tu voluntad. He probado lo que es andar sin dirección, tropezar en mis propias decisiones, y sentir el vacío de los caminos que no nacieron de ti. Pero también he sentido esa paz inexplicable que llega cuando, aunque todo parezca incierto, sé que tú estás obrando detrás del silencio. Señor, quiero que mis pasos sean una ofrenda, que mis días sean un altar, que mi vida sea un mapa trazado por tus manos. Guíame más allá de mis planes, mis temores y mis cálculos. Enséñame a reconocer que no todo lo que parece pérdida es fracaso, y no todo lo que parece victoria es bendición. Dame discernimiento para diferenciar lo bueno de lo correcto, lo urgente de lo importante, lo temporal de lo eterno. Hazme sensible a las puertas que abres, pero también sabio para aceptar las que cierras. Porque muchas veces, Señor, las cerraduras que me duelen son las que me protegen. Y aunque no lo entienda, quiero aprender a agradecerlos no tanto como los sí, porque ambos provienen de tu amor. Espíritu Santo, tú que te mueves como viento y hablas como fuego, enséñame a ser flexible ante tu soplo. Hazme entender que la obediencia no siempre se siente gloriosa, a veces es solitaria, silenciosa y sin aplausos. Pero en ese silencio, Señor, tú forjas el carácter, madurando mi fe, templando mi espíritu y afinando mi oído. Guíame en el propósito que diseñaste para mí antes de que existiera el tiempo. Recuérdame que fui creado con intención, formado con un llamado, y puesto en este lugar, en este siglo, en esta historia, por una razón divina. No permitas que viva distraído, corriendo tras sueños ajenos o imitando caminos que no me corresponden. Hazme auténtico en mi propósito, fiel en mi vocación, constante en mi llamado. Si me diste un talento, enséñame a multiplicarlo, no a enterrarlo. Si me diste una voz, haz que la use para sanar, no para herir. Si me diste dones espirituales, que los emplee con humildad, no con orgullo. Y si me diste influencia sobre otros, que nunca olvide que el verdadero liderazgo es servicio. Padre, que mis pasos estén dirigidos no hacia donde brilla la fama, sino hacia donde florece tu voluntad. Prefiero ser invisible en el mundo, pero visible en tu reino. Prefiero una vida sencilla en obediencia que una vida grandiosa en desobediencia. Guíame hacia los lugares donde mi espíritu crezca, aunque mi comodidad disminuya. Porque si me llevas a los lugares incómodos, es porque allí crece mi fe. Enséñame, Señor, que a veces la guía divina se manifiesta en pausas, no en movimientos, en esperas largas que purifican el corazón, en puertas cerradas que evitan la destrucción, en caminos solitarios donde solo tu voz me acompaña. Y aunque mis ojos no vean lo que haces, que mi alma lo intuya, porque el Espíritu da testimonio de lo que los sentidos no alcanzan.
Dios mío, hoy levanto mis manos y te entrego mis planes, mis temores, mis anhelos, mis expectativas. Tómalos todos, Señor. Rompe lo que no viene de ti. Reconstruye lo que se quebró por mi impaciencia y sopla nueva vida sobre lo que dormía dentro de mí. Haz que cada decisión que tome sea una semilla del futuro que tú soñaste para mí. Guíame también en los días donde no sienta nada, porque habrá momentos en que el cielo parecerá cerrado y mi fe se sienta cansada. Pero incluso ahí, enséñame a recordar que tú sigues siendo Dios, que tu silencio no es ausencia, sino instrucción, que tu demora no es olvido, sino perfección, y que, aunque no te vea, estás dirigiendo los pasos de este hijo tuyo que aún cree, aún espera, aún confía. Padre, quiero que tu Espíritu Santo sea el timón de mi vida, que me corrija cuando me desvíe, que me redireccione cuando me detenga, que me impulse cuando el miedo me paralice, y cuando no entienda lo que haces, que me baste saber que eres tú quien lo hace. Guía mis pensamientos hacia la esperanza, mis palabras hacia la verdad, mis decisiones hacia la fe, y que cada paso que dé hoy tenga sentido en la eternidad. Oh Señor, si algún día llego al final de mi vida y miro atrás, que pueda ver no una ruta perfecta, sino una ruta redimida. Que cada tropiezo se haya convertido en testimonio, que cada pérdida haya revelado propósito, que cada lágrima haya germinado en transformación. Porque al final, lo importante no será cuán lejos llegué, sino cuánto confié en ti mientras caminaba. Por eso, Padre, hoy no quiero pedirte que me reveles el futuro. Solo quiero pedirte que tu presencia me acompañe en cada paso hacia él. Que donde yo vaya, vaya tu gloria. Donde yo hable, hable tu sabiduría. Donde yo sirva, sirva tu amor. Y que cada cosa que haga, cada palabra que pronuncie, cada decisión que tome, sea una evidencia viva de que tú me guías. Guíame, Señor, hasta el propósito eterno que me preparaste. Haz que mi vida se convierta en una carta escrita por ti, leída por los hombres y sellada con tu espíritu, y que cuando mi jornada en esta tierra termine, mi alma pueda decir con paz: no siempre entendí el camino, pero seguí al guía correcto. Visión, propósito eterno y legado espiritual. Padre eterno, hoy vengo ante ti no solo para pedir dirección, sino para pedir visión. No una visión humana ni temporal, sino la visión que proviene de tu corazón. Esa mirada que atraviesa el tiempo, que ve más allá del instante y revele el propósito detrás del proceso. Oh Dios, enséñame a ver como tú ves, a mirar la vida no desde mis expectativas, sino desde tu eternidad, a entender que los caminos que hoy parecen inciertos son parte de una obra maestra que solo se comprende al final, porque lo que tú haces no siempre se ve en el principio, pero siempre se revela en el propósito. Padre, guíame con tu sabiduría para discernir entre lo urgente y lo eterno, que no me distraiga con los relámpagos del momento, sino que me mantenga firme en la luz constante de tu propósito. Enséñame a levantar la mirada cuando mis ojos se nublen de cansancio, y a recordar que el horizonte no se pierde, solo se cubre por un instante para probar mi fe. Señor, quiero ser guiado no solo para llegar, sino para enseñar a otros a caminar contigo, porque la verdadera guía divina no termina en uno mismo, se convierte en un faro que alumbra a otros en su oscuridad. Si me has permitido tropezar, es para que entienda quién se cae. Si me has hecho esperar, es para que consuele al que aún espera. Y si me has hecho llorar, es para que mis lágrimas se transformen en palabras de esperanza para otros. Espíritu Santo, haz de mí un reflejo de tu dirección. Que quien me mire no vea un hombre con respuestas, sino un corazón guiado por ti. Hazme ejemplo de obediencia en un mundo que ama la independencia. Hazme instrumento de sabiduría en medio del ruido, voz de calma en medio del caos, luz suave en medio del desorden. Enséñame a guiar con humildad, sabiendo que solo puedo mostrar caminos que primero he recorrido contigo. Que mis consejos no nazcan del orgullo del conocimiento, sino del testimonio de haber sido guiado. Y que todo lo que diga o haga conduzca siempre hacia ti, nunca hacia mí. Padre, dame visión para ver lo que está por venir, no para alimentar mi curiosidad, sino para preparar mi espíritu. Revelame no el futuro completo, sino lo necesario para caminar con fe. Haz que mi confianza no dependa de la información, sino de la comunión. Que no viva buscando señales en el cielo, sino dirección en la oración. Oh Dios, si alguna vez me muestras algo grande, que no me llene de orgullo, sino de reverencia. Porque toda visión verdadera nace de la intimidad, y todo llamado auténtico exige humildad. Hazme consciente de que tu guía no es un privilegio de pocos, sino un regalo para los que escuchan.
Guíame también en el propósito que trasciende los días y alcanza la eternidad. Enséñame a construir no solo proyectos, sino legado, no solo metas, sino memorias eternas. Que todo lo que haga en esta tierra tenga eco en tu reino. Que cada palabra, cada obra, cada decisión, sea un ladrillo en la construcción de tu voluntad sobre la tierra. Padre, no permitas que me conforme con ser dirigido. Hazme portador de dirección para los que vienen detrás. Que mi vida sea un mapa que otros puedan seguir, un testimonio de tu fidelidad que inspire a quienes dudan. Y cuando alguien se acerque buscando consejo, que no encuentre mi sabiduría humana, sino huellas frescas del Espíritu. Dame también visión para ver a las generaciones futuras, para entender que mi obediencia hoy puede abrir puertas que otros cruzarán mañana. Que mis oraciones de ahora se conviertan en protección para los que aún no nacen, y que mi fidelidad deje un rastro de fe en el camino de los que vendrán. Espíritu Santo, enséñame a caminar en lo profético, no desde la emoción, sino desde la sensibilidad espiritual. Que pueda percibir lo que tú estás haciendo en mi entorno, incluso cuando los ojos naturales no lo ven. Que reconozca los tiempos, los cambios y los procesos del cielo sobre la tierra. Dame discernimiento para moverme conforme a tus estaciones, y no a los relojes humanos. Oh Padre, abre mis oídos para escuchar el murmullo de tu voz incluso entre el ruido del mundo. Esa voz que no impone, sino invita, que no grita, pero transforma, que no ordena con miedo, sino con amor. Hazme sensible a ella, como Samuel en la noche, que al oírte solo dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Guíame en mi destino, Señor, porque no quiero llegar a ninguna parte sin tu aprobación. Puedo equivocarme en los cálculos, fallar en los tiempos, tropezar en los intentos, pero si estoy bajo tu dirección, incluso mis errores se vuelven lecciones. Y si me pierdo por un instante, que tu gracia me encuentre y me redireccione. Padre, guíame hacia mi propósito eterno, no hacia lo que deseo, sino hacia lo que fuiste planeando para mí desde antes de mi nacimiento. Ese propósito que no cambia con el tiempo, que no depende del aplauso, que no se detiene por el fracaso. Hazme comprender que no vine a este mundo a improvisar, sino a cumplir una misión que lleva tu firma. Y cuando mi vida comience a apagarse, que pueda mirar hacia atrás y ver que cada paso, incluso los inciertos, me condujeron exactamente donde querías, a tu voluntad perfecta. Porque tu guía nunca se equivoca, aunque a veces el camino duela. Y aunque el mundo no entienda mis pasos, yo sabré que cada uno fue sostenido por tus manos. Hazme faro, Señor, no para que me vean, sino para que vean a Cristo a través de mí. Que mi luz no sea reflejo de mi fuerza, sino del fuego de tu espíritu ardiendo en mi interior. Y que todo que se acerque a mi vida sienta no mi sabiduría, sino tu presencia. Oh Dios, gracias por guiarme incluso cuando no lo noté, por llevarme por rutas que parecían pérdida, pero eran preparación, por corregirme cuando me desvié, por esperarme cuando me alejé y por hablarme cuando ya no sabía escuchar. Hoy te digo, Padre, sigue guiándome, sigue transformándome, sigue usándome, y que mi vida entera sea una oración constante que diga, aquí estoy, Señor, guíame una vez más. Visión, propósito eterno y legado espiritual. Padre eterno, hoy vengo ante ti no solo para pedir dirección, sino para pedir visión. No una visión humana ni temporal, sino la visión que proviene de tu corazón. Esa mirada que atraviesa el tiempo, que ve más allá del instante y revela el propósito detrás del proceso. Oh Dios, enséñame a ver como tú ves, a mirar la vida no desde mis expectativas, sino desde tu eternidad, a entender que los caminos que hoy parecen inciertos son parte de una obra maestra que solo se comprende al final, porque lo que tú haces no siempre se ve en el principio, pero siempre se revela en el propósito. Padre, guíame con tu sabiduría para discernir entre lo urgente y lo eterno, que no me distraiga con los relámpagos del momento, sino que me mantenga firme en la luz constante de tu propósito. Enséñame a levantar la mirada cuando mis ojos se nublen de cansancio, y a recordar que el horizonte no se pierde, solo se cubre por un instante para probar mi fe. Señor, quiero ser guiado no solo para llegar, sino para enseñar a otros a caminar contigo, porque la verdadera guía divina no termina en uno mismo, se convierte en un faro que alumbra a otros en su oscuridad. Si me has permitido tropezar, es para que entienda quien se cae. Si me has hecho esperar, es para que consuele al que aún espera. Y si me has hecho llorar, es para que mis lágrimas se transformen en palabras de esperanza para otros. Espíritu Santo, haz de mí un reflejo de tu dirección.
Que quien me mire no vea un hombre con respuestas, sino un corazón guiado por ti. Hazme ejemplo de obediencia en un mundo que ama la independencia. Hazme instrumento de sabiduría en medio del ruido, voz de calma en medio del caos, luz suave en medio del desorden. Enséñame a guiar con humildad, sabiendo que solo puedo mostrar caminos que primero he recorrido contigo. Que mis consejos no nazcan del orgullo del conocimiento, sino del testimonio de haber sido guiado. Y que todo lo que diga o haga conduzca siempre hacia ti, nunca hacia mí. Padre, dame visión para ver lo que está por venir, no para alimentar mi curiosidad, sino para preparar mi espíritu. Revelame no el futuro completo, sino lo necesario para caminar con fe. Haz que mi confianza no dependa de la información, sino de la comunión, que no viva buscando señales en el cielo, sino dirección en la oración. Oh Dios, si alguna vez me muestras algo grande, que no me llene de orgullo, sino de reverencia. Porque toda visión verdadera nace de la intimidad, y todo llamado auténtico exige humildad. Hazme consciente de que tu guía no es un privilegio de pocos, sino un regalo para los que escuchan. Guíame también en el propósito que trasciende los días y alcanza la eternidad. Enséñame a construir no solo proyectos, sino legado, no solo metas, sino memorias eternas. Que todo lo que haga en esta tierra tenga eco en tu reino. Que cada palabra, cada obra, cada decisión, sea un ladrillo en la construcción de tu voluntad sobre la tierra. Padre, no permitas que me conforme con ser dirigido. Hazme portador de dirección para los que vienen detrás. Que mi vida sea un mapa que otros puedan seguir, un testimonio de tu fidelidad que inspire a quienes dudan. Y cuando alguien se acerque buscando consejo, que no encuentre mi sabiduría humana, sino huellas frescas del Espíritu. Dame también visión para ver a las generaciones futuras, para entender que mi obediencia hoy puede abrir puertas que otros cruzarán mañana. Que mis oraciones de ahora se conviertan en protección para los que aún no nacen, y que mi fidelidad deje un rastro de fe en el camino de los que vendrán. Espíritu Santo, enséñame a caminar en lo profético, no desde la emoción, sino desde la sensibilidad espiritual. Que pueda percibir lo que tú estás haciendo en mi entorno, incluso cuando los ojos naturales no lo ven. Que reconozca los tiempos, los cambios y los procesos del cielo sobre la tierra. Dame discernimiento para moverme conforme a tus estaciones, y no a los relojes humanos. Oh Padre, abre mis oídos para escuchar el murmullo de tu voz incluso entre el ruido del mundo. Esa voz que no impone, sino invita, que no grita, pero transforma, que no ordena con miedo, sino con amor. Hazme sensible a ella, como Samuel en la noche, que al oírte solo dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Guíame en mi destino, Señor, porque no quiero llegar a ninguna parte sin tu aprobación. Puedo equivocarme en los cálculos, fallar en los tiempos, tropezar en los intentos, pero si estoy bajo tu dirección, incluso mis errores se vuelven lecciones. Y si me pierdo por un instante, que tu gracia me encuentre y me redireccione. Padre, guíame hacia mi propósito eterno, no hacia lo que deseo, sino hacia lo que fuiste planeando para mí desde antes de mi nacimiento. Ese propósito que no cambia con el tiempo, que no depende del aplauso, que no se detiene por el fracaso. Hazme comprender que no vine a este mundo a improvisar, sino a cumplir una misión que lleva tu firma. Y cuando mi vida comience a apagarse, que pueda mirar hacia atrás y ver que cada paso, incluso los inciertos, me condujeron exactamente donde querías, a tu voluntad perfecta. Porque tu guía nunca se equivoca, aunque a veces el camino duela. Y aunque el mundo no entienda mis pasos, yo sabré que cada uno fue sostenido por tus manos. Hazme faro, Señor, no para que me vean, sino para que vean a Cristo a través de mí. Que mi luz no sea reflejo de mi fuerza, sino del fuego de tu espíritu ardiendo en mi interior. Y que todo el que se acerque a mi vida sienta no mi sabiduría, sino tu presencia. Oh Dios, gracias por guiarme incluso cuando no lo noté, por llevarme por rutas que parecían pérdida, pero eran preparación, por corregirme cuando me desvié, por esperarme cuando me alejé y por hablarme cuando ya no sabía escuchar. Hoy te digo, Padre, sigue guiándome, sigue transformándome, sigue usándome, y que mi vida entera sea una oración constante que diga, aquí estoy, Señor, guíame una vez más. Visión, propósito eterno y legado espiritual. Padre eterno, hoy vengo ante ti no solo para pedir dirección, sino para pedir visión. No una visión humana ni temporal, sino la visión que proviene de tu corazón. Esa mirada que atraviesa el tiempo,
que ve más allá del instante y revele el propósito detrás del proceso. Oh Dios, enséñame a ver como tú ves, a mirar la vida no desde mis expectativas, sino desde tu eternidad, a entender que los caminos que hoy parecen inciertos son parte de una obra maestra que solo se comprende al final, porque lo que tú haces no siempre se ve en el principio, pero siempre se revela en el propósito. Padre, guíame con tu sabiduría para discernir entre lo urgente y lo eterno, que no me distraiga con los relámpagos del momento, sino que me mantenga firme en la luz constante de tu propósito. Enséñame a levantar la mirada cuando mis ojos se nublen de cansancio, y a recordar que el horizonte no se pierde, solo se cubre por un instante para probar mi fe. Señor, quiero ser guiado no solo para llegar, sino para enseñar a otros a caminar contigo, porque la verdadera guía divina no termina en uno mismo, se convierte en un faro que alumbra a otros en su oscuridad. Si me has permitido tropezar, es para que entienda quien se cae. Si me has hecho esperar, es para que consuele al que aún espera. Y si me has hecho llorar, es para que mis lágrimas se transformen en palabras de esperanza para otros. Espíritu Santo, haz de mí un reflejo de tu dirección. Que quien me mire no vea un hombre con respuestas, sino un corazón guiado por ti. Hazme ejemplo de obediencia en un mundo que ama la independencia. Hazme instrumento de sabiduría en medio del ruido, voz de calma en medio del caos, luz suave en medio del desorden. Enséñame a guiar con humildad, sabiendo que solo puedo mostrar caminos que primero he recorrido contigo. Que mis consejos no nazcan del orgullo del conocimiento, sino del testimonio de haber sido guiado. Y que todo lo que diga o haga conduzca siempre hacia ti, nunca hacia mí. Padre, dame visión para ver lo que está por venir, no para alimentar mi curiosidad, sino para preparar mi espíritu. Revelame no el futuro completo, sino lo necesario para caminar con fe. Haz que mi confianza no dependa de la información, sino de la comunión, que no viva buscando señales en el cielo, sino dirección en la oración. Oh Dios, si alguna vez me muestras algo grande, que no me llene de orgullo, sino de reverencia, porque toda visión verdadera nace de la intimidad, y todo llamado auténtico exige humildad. Hazme consciente de que tu guía no es un privilegio de pocos, sino un regalo para los que escuchan. Guíame también en el propósito que trasciende los días y alcanza la eternidad. Enséñame a construir no solo proyectos, sino legado, no solo metas, sino memorias eternas. Que todo lo que haga en esta tierra tenga eco en tu reino. Que cada palabra, cada obra, cada decisión, sea un ladrillo en la construcción de tu voluntad sobre la tierra. Padre, no permitas que me conforme con ser dirigido. Hazme portador de dirección para los que vienen detrás. Que mi vida sea un mapa que otros puedan seguir, un testimonio de tu fidelidad que inspire a quienes dudan. Y cuando alguien se acerque buscando consejo, que no encuentre mi sabiduría humana, sino huellas frescas del Espíritu. Dame también visión para ver a las generaciones futuras, para entender que mi obediencia hoy puede abrir puertas que otros cruzarán mañana. Que mis oraciones de ahora se conviertan en protección para los que aún no nacen, y que mi fidelidad deje un rastro de fe en el camino de los que vendrán. Espíritu Santo, enséñame a caminar en lo profético, no desde la emoción, sino desde la sensibilidad espiritual. Que pueda percibir lo que tú estás haciendo en mi entorno, incluso cuando los ojos naturales no lo ven. Que reconozca los tiempos, los cambios y los procesos del cielo sobre la tierra. Dame discernimiento para moverme conforme a tus estaciones, y no a los relojes humanos. Oh Padre, abre mis oídos para escuchar el murmullo de tu voz incluso entre el ruido del mundo. Esa voz que no impone, sino invita, que no grita, pero transforma, que no ordena con miedo, sino con amor. Hazme sensible a ella, como Samuel en la noche, que al oírte solo dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Guíame en mi destino, Señor, porque no quiero llegar a ninguna parte sin tu aprobación. Puedo equivocarme en los cálculos, fallar en los tiempos, tropezar en los intentos, pero si estoy bajo tu dirección, incluso mis errores se vuelven lecciones. Y si me pierdo por un instante, que tu gracia me encuentre y me redireccione. Padre, guíame hacia mi propósito eterno, no hacia lo que deseo, sino hacia lo que fuiste planeando para mí desde antes de mi nacimiento. Ese propósito que no cambia con el tiempo, que no depende del aplauso, que no se detiene por el fracaso. Hazme comprender que no vine a este mundo a improvisar, sino a cumplir una misión que lleva tu firma. Y cuando mi vida comience a apagarse, que pueda mirar hacia atrás y ver que cada paso, incluso los inciertos, me condujeron exactamente donde querías, a tu voluntad perfecta.
Porque tu guía nunca se equivoca, aunque a veces el camino duela. Y aunque el mundo no entienda mis pasos, yo sabré que cada uno fue sostenido por tus manos. Hazme faro, Señor, no para que me vean, sino para que vean a Cristo a través de mí. Que mi luz no sea reflejo de mi fuerza, sino del fuego de tu espíritu ardiendo en mi interior. Y que todo el que se acerque a mi vida sienta no mi sabiduría, sino tu presencia. Oh Dios, gracias por guiarme incluso cuando no lo noté, por llevarme por rutas que parecían pérdida, pero eran preparación, por corregirme cuando me desvié, por esperarme cuando me alejé y por hablarme cuando ya no sabía escuchar. Hoy te digo, Padre, sigue guiándome, sigue transformándome, sigue usándome, y que mi vida entera sea una oración constante que diga: aquí estoy, Señor, guíame una vez más. Padre eterno, sigo aquí, de rodillas ante ti, no porque dude de tu fidelidad, sino porque reconozco mi necesidad. No quiero avanzar sin tu consejo, no quiero moverme por impulso ni dejarme arrastrar por la prisa de este mundo. Quiero aprender a caminar al ritmo del Espíritu, a discernir tu voz entre todas las demás, a reconocer cuando hablas en el silencio, cuando corriges en el dolor y cuando confirmas en la paz. Guíame, Señor, en cada aspecto de mi vida, porque todo en mí necesita dirección. Guíame en mi vocación, para que lo que hago no sea solo trabajo, sino propósito. Que mis dones sirvan a otros, que mi creatividad sea semilla del reino, que mi arte hable de ti más que de mí. Que cada proyecto nazca desde tu inspiración y termine en tu gloria. Guíame en mis relaciones, Señor. Aleja de mí las personas que no edifican, aunque duela, y acércame a aquellas que me impulsan hacia ti. Dame la sabiduría de amar sin perderme, de servir sin agobiarme, de entregar sin esperar aplausos. Que mis vínculos estén anclados en la verdad, en la gracia y en la pureza de un corazón guiado por tu amor. Guíame también en mis decisiones personales. Padre, tú conoces las puertas que se abrirán y las que conviene cerrar. Si algo no viene de ti, que mi espíritu lo perciba. Si algo proviene de ti, que lo abrace con convicción, aunque el miedo intente frenarme. No permitas que me conforme con lo cómodo si lo correcto exige valentía. Enséñame a escuchar más y a hablar menos, a esperar en oración en vez de desesperar en ansiedad. Porque en cada demora hay una enseñanza, en cada silencio un entrenamiento, en cada no una redirección hacia algo mejor. Hazme entender que no todo lo que deseo me conviene, y que muchas veces tú todavía no es una forma de protegerme de lo que aún no estoy preparado para sostener. Espíritu Santo, toma control de mis pensamientos cuando las dudas me visiten. Guía mis emociones cuando la tristeza quiera dominarme. Ilumina mi mente cuando las opciones parezcan iguales y no sepa cuál elegir. Hazme sensible a tu voz, incluso cuando susurres entre lágrimas, incluso cuando hables a través de circunstancias que no entiendo. Quiero ser obediente, aunque no comprenda el plan completo. Quiero seguirte, aunque no vea todo el camino. Quiero confiar, aunque no haya señales visibles. Porque sé que la fe no consiste en ver, sino en saber que tú estás. Guíame en mis sueños, Señor. Muéstrame cuáles provienen de ti y cuáles debo soltar. Si hay ambiciones que no glorifican tu nombre, apágalas. Si hay visiones que nacieron en tu corazón, fortalécelas con recursos, oportunidades y discernimiento. No quiero tener éxito fuera de tu voluntad, porque ningún logro compensa la ausencia de tu presencia. Padre, dame claridad para saber cuándo avanzar y cuándo detenerme. Dame oídos para oír lo que dices, no lo que quiero escuchar. Dame sabiduría para actuar con justicia, humildad para aceptar tu corrección y mansedumbre para reconocer que sin ti, todo intento es vacío. Y si alguna vez mi corazón se llena de confusión, recuérdame, Señor, que no estoy solo, que tu Espíritu habita en mí, que no necesito ver el horizonte para confiar en quien sostiene el amanecer, que incluso cuando me equivoco, tu gracia me redirige con ternura, sin humillarme, sino restaurándome. Guíame también en lo espiritual, Señor. Enséñame a profundizar en tu palabra no por obligación, sino por hambre de ti. Haz que cada versículo se vuelva dirección para mis pasos, cada promesa combustible para mi fe, cada historia un recordatorio de que tú siempre guías a los que te buscan con sinceridad. Y cuando el cansancio llegue, cuando mi alma se sienta perdida, llévame al lugar secreto, ese espacio donde el ruido se apaga y solo quedas tú, donde las preguntas no importan tanto como tu presencia, donde mi espíritu se rinde y mi corazón recuerda que seguirte vale más que entenderlo todo. Haz de mí una persona dirigida por el cielo, no por el miedo, que no viva reaccionando al entorno,
sino respondiendo a tu voz. Que mis pasos sean precisos porque fueron orados, que mis palabras edifiquen porque fueron guiadas, que mis obras reflejen tu carácter porque nacieron en comunión contigo. Padre, dirige mi presente, pero también mi futuro. Abre el camino correcto, aun si parece estrecho. Guíame hacia los lugares donde mi presencia será luz, donde mi voz será esperanza, donde mi testimonio sea semilla. Y cuando mi tiempo en cada etapa termine, ayúdame a reconocerlo y soltar sin miedo, confiando en que siempre tienes algo más grande preparado. Dios mío, no permitas que la rutina me haga olvidar que dependo de ti, que no viva tomando decisiones por costumbre, sino por propósito, que cada día empiece con una oración y termine con gratitud, sabiendo que, aunque no lo entienda todo, estuve guiado todo el tiempo, porque no hay brújula más precisa que tu espíritu, ni mapa más confiable que tu palabra, ni destino más seguro que tu voluntad. Así te lo pido, Señor, con todo mi ser, en el nombre poderoso de Jesús, mi guía, mi luz, mi camino y mi verdad. Padre Celestial, Dios eterno, fuente de toda sabiduría y verdad, aquí estoy una vez más delante de ti, en silencio y reverencia, con el alma desnuda y el corazón inclinado ante tu grandeza. No vengo a pedir cosas pasajeras, sino lo que es eterno y vital, tu guía divina, porque sé que sin ella, mis pasos se dispersan, mis decisiones se confunden y mi propósito se apaga como una llama en el viento. Señor, guíame con tu luz cuando mi visión humana se nuble, cuando el ruido del mundo me robe la paz, cuando mis emociones me arrastren hacia decisiones que no nacen de ti. Tú conoces mis pensamientos antes de que los piense, mis palabras antes de que las pronuncie, mis caminos antes de que los trace. Y por eso confío, porque nada se escapa de tu mirada amorosa. Hazme entender que la vida no se trata de correr, sino de caminar contigo, que no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto, que no se trata de tener todas las respuestas, sino de escuchar la tuya. Enséñame a reconocer cuando hablas a través de una puerta cerrada, cuando corriges a través de una demora, y cuando confirmas a través de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo, dulce consejero, sé tú el susurro que calma mi ansiedad, la dirección que endereza mis decisiones, y la voz que me levanta cuando me paraliza el temor. No quiero avanzar por impulso, ni retroceder por miedo. Quiero aprender a moverme solo cuando tú te mueves. Dios mío, a veces me siento perdido en medio de tantas opciones. El mundo ofrece caminos que parecen rectos, pero conducen al vacío. Hay puertas que brillan, pero no tienen tu bendición. Por eso te pido discernimiento, que mis ojos espirituales vean más allá de lo superficial, que mi corazón perciba lo que mis sentidos no comprenden, y que mi mente permanezca anclada a tu verdad, no a mis emociones. Guíame en mis decisiones diarias, Señor, en cómo amar, en cómo servir, en cómo hablar y actuar. Guíame en mis silencios y también en mis palabras, porque sé que una palabra guiada por ti puede sanar, pero una palabra sin dirección puede destruir. Muéstrame, Señor, el camino de los justos, el sendero estrecho que conduce a la vida, aunque esté lleno de desafíos, porque prefiero tropezar caminando en tu voluntad, que correr sin ti en la dirección equivocada. Guíame en mi propósito de vida, Señor. No permitas que desperdicie mis talentos en cosas vacías. Tú me diste dones, me diste creatividad, me diste pasión. Haz que todo eso se alinee con tu plan eterno. Si mis metas no glorifican tu nombre, derríbalas, aunque duela. Si mis sueños están fuera de tu voluntad, rompe sus cimientos antes de que se conviertan en ruina. Pero si nacieron de tu corazón, entonces sopla sobre ellos con el aliento de tu espíritu, y hazlos florecer en el tiempo perfecto. Padre, guíame también en mis relaciones. No quiero unir mi vida a quien me aleje de ti. Enséñame a amar con pureza, a cuidar con sabiduría, a distinguir entre el cariño que edifica y el lazo que esclaviza. Que mis vínculos no sean cadenas, sino puentes hacia ti. Que aprenda a perdonar rápido, a hablar con verdad, a dar sin esperar, y a retirarme cuando tu paz me diga que ya cumplí mi parte. Guíame en mis emociones, Señor. A veces siento que mi corazón corre más rápido que mi fe. Enséñame a esperar sin desesperar, a confiar sin ver, a seguir creyendo aun cuando no entiendo nada. Recuérdame que la fe no es sentir, sino saber que tú estás, aunque todo alrededor diga lo contrario. Espíritu Santo, enséñame el arte de escuchar. No quiero solo oír tus palabras, quiero entenderlas. Háblame en lo cotidiano, en el canto del amanecer,
en el silencio de la noche, en las pausas de la vida. Hazme sensible a tus señales, atento a tus advertencias, y obediente a tus impulsos. Y cuando me equivoque, Señor, porque sé que lo haré, no me dejes en el error. Tráeme de regreso con ternura, como el pastor que busca a su oveja extraviada. Regrésame al camino de la verdad, aunque tenga que volver sobre mis pasos. Prefiero caminar despacio contigo que correr sin dirección. Guíame también en las decisiones grandes, esas que cambian el rumbo de mi historia. ¿Dónde estar? ¿Con quién caminar? ¿Cuándo avanzar? ¿Cuándo esperar? Que no me mueva la presión de otros, sino la certeza de tu espíritu. Hazme libre del que dirán, y esclavo solo de tu propósito. Padre, abre mis oídos espirituales cuando me hables a través de circunstancias. A veces tu no se disfraza de pérdida, y tu espera se siente como silencio. Ayúdame a no interpretar con el dolor, sino con la fe, porque incluso cuando no entiendo, tú sigues guiando. Incluso cuando me duele, tú sigues obrando. Guíame también en el servicio, Señor. Haz que mis manos sean instrumento de consuelo, que mis palabras sean bálsamo, que mi arte sea mensaje, que mi vida sea testimonio. No quiero buscar aplausos, sino almas. No quiero reconocimiento humano, sino aprobación divina. Hazme invisible si es necesario, si eso significa que solo tu gloria se verá. Espíritu Santo, habita en cada pensamiento. Que antes de decidir, ore. Antes de actuar, escuche. Antes de responder, respire tu presencia. Quiero caminar con la seguridad del que no confía en sí mismo, sino en su Dios. Y quiero que mi vida sea una evidencia de que la guía de Dios no falla jamás. Señor, dirige mis pasos como lo hiciste con Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero confiaba en quien lo guiaba. Dirígeme como dirigiste a David, que no tomó decisiones sin consultarte primero. Dirígeme como a Daniel, que no cedió a la confusión, sino que buscó tu sabiduría. Y dirígeme como a Jesús, que aun siendo el Hijo, se sometió a tu voluntad perfecta. Guíame, Padre, incluso cuando mi corazón se canse. Haz que la esperanza me sostenga, que tu palabra me alimente, que tu presencia me oriente. Y cuando llegue el día en que mi fe sea probada, recuérdame que tu guía no depende de mis emociones, sino de tu fidelidad. Hazme caminar con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Hazme planificar con sabiduría humana, pero depender con humildad divina. Haz que cada paso sea un acto de obediencia, cada silencio un acto de fe, cada decisión una oración respondida. Padre, te pido finalmente que nunca me dejes avanzar sin ti. Si alguna vez mi orgullo me hace creer que es el camino, enciende una tormenta que me haga volver al redil. Si mi confianza se desvía hacia las personas o las cosas, haz que todo se caiga, para que solo tú permanezcas, porque prefiero estar en medio del desierto contigo, que en un palacio sin tu guía. Tómame, Señor, dirígeme, corrígeme, guárdame, y llévame donde mi propósito se una con tu gloria. No permitas que viva por costumbre, ni que la rutina apague la búsqueda. Hazme un buscador constante de tu voluntad, porque sé que quien te busca con todo el corazón jamás caminará perdido. Y cuando lleguen los años, cuando mire atrás, quiero poder decir con gratitud: Dios me guió en todo momento, incluso cuando no entendía nada, y cada decisión que puse en sus manos terminó siendo bendición. Así lo declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi consejero eterno, mi camino, mi verdad y mi vida. Padre de los cielos, Señor de la creación, Dios que hablas en la brisa y en el trueno, que diriges el curso de los ríos y el latido de cada corazón. Aquí estoy, una vez más, reconociendo que sin ti no sé avanzar. Hoy me rindo, no por debilidad, sino por sabiduría, porque he comprendido que solo los sabios saben depender de ti. Guíame, Señor, porque me encuentro ante decisiones que no quiero tomar sin tu voz. A veces la mente se nubla, el corazón se confunde, y los caminos se multiplican frente a mí. Pero solo uno conduce a la plenitud, solo uno lleva a tu propósito, y ese camino es el que deseo seguir. Espíritu Santo, no permitas que mi ansiedad decida por mí. Cuando quiera correr, recuérdame que la obediencia no se mide en velocidad, sino en dirección. Cuando quiera detenerme, impúlsame con tu fuego. Cuando dude, háblame con tu paz, esa paz que no tiene lógica, pero que sostiene. Señor, tú conoces mis planes, pero también sabes cuánto los he confundido con mis deseos.
Tú ves los lugares donde mi fe flaquea y los rincones donde aún intento tener el control. Por eso hoy, de manera consciente y deliberada, te entrego el timón de mi vida. Hazme entender que los desvíos no siempre son pérdida, sino a veces protección. Que cuando cierras una puerta, es porque detrás hay una trampa, y que cuando tardas, es porque estás preparando el terreno. Enséñame a descansar, Dios mío, a no tomar decisiones por el cansancio del momento, sino por la dirección del Espíritu. Enséñame a discernir entre el impulso y la inspiración, entre la voz del alma y la voz del cielo. No quiero seguir caminos por miedo a quedarme atrás, ni detenerme por miedo al cambio. Solo quiero moverme cuando tú digas, ahora. Padre, sé que muchas veces me he adelantado, que he actuado sin esperar tu instrucción, y luego he llorado las consecuencias. Pero también sé que tú, en tu misericordia, has enderezado mis caminos torcidos. Por eso no temo pedirte guía otra vez, porque sé que no te cansas de dirigir a quien se humilla ante ti. Muéstrame el propósito de cada estación de mi vida. Cuando todo florezca, enséñame a ser agradecido. Cuando todo parezca estéril, enséñame a tener esperanza. Hazme ver que incluso los silencios tienen propósito, y que tu aparente ausencia muchas veces es el espacio donde siembras mi fe. Guíame, Señor, en las decisiones que aún no entiendo, en los proyectos que se han detenido, en los caminos que se abrieron sin aviso, en las oportunidades que parecen confusas. No quiero caminar por las apariencias, sino por tu dirección. Que tu espíritu me confirme en lo secreto, que mi corazón lo reconozca y que mi alma se someta. Padre, también te pido guía para mis pensamientos, porque sé que la mente es campo de batalla, y a veces me pierdo entre ideas, temores y suposiciones. Lléname con tu sabiduría, que cada razonamiento pase por el filtro de tu verdad. Líbrame de la duda que divide, del orgullo que ciega, de la autoconfianza que me aleja de la dependencia santa. Espíritu Santo, cuando me hable el mundo, haz que tu voz suene más fuerte en mi interior. Cuando el enemigo intente confundirme, recuérdame lo que ya me dijiste, que mi oído esté afinado a tu frecuencia, y mi corazón preparado para obedecer aunque no comprenda. Y si alguna vez me equivoco, si llego a tomar una decisión fuera de tu voluntad, te ruego que en tu amor me redirecciones. No me dejes cómodo en el error. Haz que el desvío me incomode, hasta que mi alma vuelva al punto exacto donde me hablaste por última vez, porque prefiero ser corregido por ti que celebrado por el mundo. Padre, guíame también en la forma de servirte. No quiero ser alguien que hace mucho, pero fuera de tu instrucción. Quiero ser como Moisés, que no se movía si tu presencia no iba con él. Enséñame a hacer solo lo que tú apruebes, a hablar solo lo que tú respaldes, a construir solo donde tú has puesto el fundamento. Dirige también mis emociones, Señor. Tú sabes cómo la soledad, la impaciencia o la nostalgia pueden hacerme tomar atajos. Pero no quiero atajos, quiero destino. No quiero rapidez, quiero propósito. No quiero apariencia de éxito, sino la paz de tu aprobación. Y si el camino es largo, dame la gracia de no desesperar, porque sé que los pasos guiados por ti nunca se desperdician. Incluso los tropiezos enseñan, incluso las pausas fortalecen, incluso las lágrimas purifican. Guíame, Dios mío, en el uso de mi tiempo. Enséñame a no perderlo en lo vano, a invertirlo en lo eterno, a sembrarlo en lo que deja huella en el cielo. Que cada hora tenga propósito, que cada día esté lleno de sentido, y que cada decisión refleje tu sabiduría. Hazme instrumento de dirección para otros, pero sin dejar de ser dirigido por ti. Que mi consejo no sea humano, sino espiritual. Que mi influencia no venga del carisma, sino de la obediencia. Que mis palabras conduzcan a las personas hacia tu verdad, no hacia mi opinión. Padre, llévame por el camino de la santidad. Aunque el mundo me ofrezca atajos, aunque el éxito aparente me tiente, quiero seguir el camino que conduce a ti. Prefiero un sendero estrecho con tu compañía, que un camino ancho lleno de ruido y vacío. Y cuando mis ojos se nublen, cuando mi alma se canse, cuando sienta que no puedo avanzar más, ven, Espíritu Santo, y sopla de nuevo sobre mí. Devuélveme la visión, renueva mi entendimiento, y recuérdame que mientras siga tu voz, jamás estaré perdido. Padre, no permitas que viva un solo día sin dirección. Sé mi norte, mi mapa, mi faro y mi destino. Que mis pies solo caminen donde tus huellas estén marcadas. Que mis planes sean reflejo de tu sabiduría. Que mis sueños estén en sintonía con tu corazón. Y que mi vida entera sea una oración en movimiento.
guiada por la voz de aquel que nunca se equivoca. Así te lo pido, Señor, con toda mi alma. En el nombre de Jesús, mi guía, mi Rey, mi esperanza eterna. Amén. Amén y amén. Padre eterno, fuente de toda sabiduría, creador de los caminos y dueño del tiempo. Hoy vengo ante ti con el corazón rendido, buscando tu guía divina. Tú que ves el principio y el fin de todas las cosas. Tú que conoces mis pensamientos antes de que los pronuncie. Tú que hablas en el silencio y corriges con amor. Te pido que tomes las riendas de mi vida y me conduzcas por el sendero de tu perfecta voluntad. Señor, tantas veces he intentado decidir por mí mismo. He trazado planes, he seguido impulsos, he creído entender lo que era mejor. Y al final he terminado volviendo a ti, reconociendo que solo tu dirección me sostiene. Por eso hoy, sin máscaras ni defensas, me postro ante ti para decirte, guíame, Dios mío. Guía mi mente cuando el ruido del mundo intente confundirme. Guía mi corazón cuando las emociones intenten dominarme. Guía mis pasos cuando la incertidumbre quiera paralizarme. Espíritu Santo, dulce consejero, enséñame a reconocer tu voz entre las 1000 voces que me llaman. A veces el enemigo disfraza su consejo de lógica. A veces mi propio deseo se disfraza de propósito. Y en medio de tantas señales contradictorias, solo tu presencia puede ser mi brújula. Háblame en sueños, háblame en la quietud, háblame en tu palabra. Hazme sensible a tu dirección, capaz de obedecer aun cuando no comprenda. Padre, sé que la verdadera guía no siempre se siente cómoda. Sé que a veces me llevarás por caminos que no esperaba, por temporadas que no entiendo, por desiertos donde parecerá que no estás. Pero enséñame a confiar más en tu carácter que en mis circunstancias, a recordar que cuando tú callas, no estás ausente, y que cuando pareces tardar, en realidad estás preparando algo eterno. Hazme comprender que los desvíos también forman parte de tu plan, y que lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser redirección. Señor, en este tiempo donde todos parecen tener respuestas rápidas, quiero aprender a esperar tu tiempo. Enséñame que la paciencia también es fe, que la espera también es obediencia, y que no avanzar sin tu voz no es cobardía, sino sabiduría. Guárdame de la prisa que arruina los propósitos. Guárdame del orgullo que me hace creer que sé más que tú. Hazme humilde para aceptar tu consejo, aunque contradiga lo que mi mente planeó. Dios mío, ilumina cada área de mi vida. Guíame en lo espiritual, para que no me desvíe del camino de la santidad. Guíame en lo emocional, para que mi corazón no se aferre a lo que tú me pediste soltar. Guíame en lo profesional, para que mis decisiones construyan propósito, no solo éxito. Guíame en mis relaciones, para que solo permanezcan quienes tú apruebes. Guíame en mis pensamientos, para que cada idea sea un reflejo de tu verdad. Padre, cuando me encuentre frente a una puerta, no me dejes abrirla si no fue tú quien puso la llave. Y si debo entrar, dame el valor de hacerlo sin miedo. Que no sea el temor el que decida por mí, sino tu espíritu. Que no sean las opiniones de los demás las que marquen mi rumbo, sino tu palabra, que es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Espíritu Santo, enséñame a escuchar con el alma, a percibir lo invisible, a reconocer las señales que tú pones en lo cotidiano, porque muchas veces tu voz no viene con truenos, sino con susurros. Y quiero tener el oído del alma tan afinado, que un leve toque tuyo sea suficiente para moverme. Dios de toda dirección, tú que guiaste a Abraham hacia una tierra que no conocía, a Moisés por el desierto, a José por caminos de traición y luego a la honra, a David del campo al trono, y a Jesús al cumplimiento de su propósito. Sé también mi guía en este tiempo incierto, aunque no vea todo el mapa. Confío en que tú tienes el destino en tus manos. Llévame donde mi fe crezca, aunque mis planes se rompan. Llévame donde mi espíritu madure, aunque mi ego se quiebre. Llévame donde aprenda a depender de ti y no de mis fuerzas. Y si debo pasar por el fuego, haz que el fuego purifique y no destruya. Si debo cruzar el mar, haz que las aguas se abran justo cuando crea que ya no hay salida. Señor, dame discernimiento para distinguir entre tu voz y la mía, porque muchas veces creo oírte cuando solo me escucho a mí mismo. Enséñame a silenciar el ruido interior, a calmar la ansiedad que me empuja a decidir sin dirección. Enséñame a estar quieto, sabiendo que tú sigues siendo Dios. Padre, guía también mis emociones. No permitas que la tristeza me lleve al desánimo, ni que la euforia me saque de tu prudencia. Equilibra mi alma, Señor, para que pueda ver con claridad incluso en medio del caos.
Que no sea mi estado de ánimo el que determine mi fe, sino tu promesa la que determine mi esperanza. Y cuando no entienda lo que haces, dame la gracia de no reclamar, sino de confiar, cuando todo parezca en silencio. Recuérdame que el sembrador trabaja aun cuando la semilla está bajo tierra, que los tiempos ocultos también son parte del crecimiento, que el propósito no siempre se ve, pero siempre avanza. Guíame, Señor, con tu sabiduría eterna, no con los impulsos de mi carne, no con la lógica limitada del mundo, sino con la mente de Cristo, esa mente que ve más allá del presente y abraza la eternidad. Hazme caminar con propósito, hablar con propósito, amar con propósito, que mis decisiones glorifiquen tu nombre, y que cada paso me acerque más al destino que tú soñaste para mí desde antes de nacer. Padre, también te pido algo más, que si alguna vez me desvío, si me alejo de tu voz, si mi orgullo me hace creer que puedo sin ti, me detengas con tu amor antes de caer más lejos. No me dejes cómodo en la confusión, ni tranquilo en el error. Sacúdeme con tu gracia si es necesario, pero no me sueltes nunca de tu mano. Hazme sensible a tu dirección diaria, no solo en grandes decisiones, sino en los detalles pequeños, en cómo hablo, en cómo amo, en cómo sirvo, en cómo escucho. Porque la guía divina no solo está en los grandes caminos, sino también en las pequeñas obediencias. Y cuando llegue el día en que mire hacia atrás, quiero reconocer que cada paso, incluso los más inciertos, fueron parte del plan que me trajo hasta aquí, que nada fue en vano, que cada espera, cada lágrima, cada silencio, fueron parte de tu instrucción amorosa. Padre, gracias por no abandonarme en mi confusión. Gracias por ser guía cuando no sé a dónde ir, por ser faro cuando la niebla es densa, por ser voz cuando el miedo me paraliza. Gracias porque aun cuando no entiendo, sé que tú jamás me guías al error. Hoy lo declaro, no caminaré por vista, sino por fe. No decidiré por impulso, sino por dirección. No viviré según mi voluntad, sino bajo tu propósito, porque sé que cuando tú guías, todo cobra sentido. En el nombre poderoso de Jesús, mi guía eterna, mi paz, mi pastor, mi verdad y mi destino. Amén.